Una enorme cantidad de respeto se ha ganado Mark McCann en el mundo del automóvil, después de lograr algo que ni siquiera Matt Armstrong ha conseguido: reparar su Bugatti Veyron. Sin la ayuda de Bugatti, Mark tomó el toro por los cuernos y se enfrentó a lo que parecía una batalla imposible. ¿Y saben qué? La ganó. Tras 6 meses de reconstrucción, una caja de cambios reconstruida en Holanda, un estafador en Málaga, un banco de pruebas construido a medida en Barwick City y Bugatti negándose a responder una sola llamada telefónica, Mark McCann acaba de lograr lo que Bugatti afirmaba que no podía hacerse. Reconstruyó de forma independiente la caja de cambios de un Veyron, resolvió el problema de un embrague que patinaba utilizando un programa de ECU con aprendizaje automático escrito hace 20 años y ahora posee un coche que vale aproximadamente el doble de lo que pagó por él. Todo ello sin gastar un solo céntimo con Bugatti. Déjenme explicarlo. Tras 6 meses de reconstrucción, después de que Pascal, en Holanda, pasara un año entero realizando ingeniería inversa de los discos de embrague que Bugatti se negaba a vender, después del banco de pruebas de Barwick City, y después de que Furlong-Hertz completara el montaje final, el coche finalmente pudo circular. Pero había un gran problema. El embrague patinaba cada vez que Mark iniciaba la marcha. El motor subía mucho más de revoluciones de lo que debía mientras el coche apenas conseguía avanzar. Después de todo lo que el equipo había logrado, este único problema amenazaba con echar por tierra meses de trabajo. Fue entonces cuando Rob Barnes, el ingeniero que originalmente diseñó y construyó la caja de cambios del Bugatti Veyron en Ricardo allá por 2006, volvió a intervenir. Su explicación fue fascinante. You can see that even by inspection of the colour of the two plates, you can see that the new material is more carbon-based and the older material is more paper-based with some carbon parts in it. And if you look at the surface finish of the two, you'll see that there are some operations on the original clutch that are not present on the new clutch. Las placas de embrague originales del Bugatti estaban mecanizadas con unas ranuras muy específicas. Esas ranuras permitían que el aceite de refrigeración, bombeado a través del embrague a un caudal de hasta 32 litros por minuto, escapara entre las placas mientras éstas se acoplaban. El embrague de reemplazo de Pascal utilizaba modernos materiales para embragues de doble disco que funcionan de forma excelente en otras aplicaciones. Sin embargo, el patrón de las ranuras no era idéntico. El aceite no podía escapar con la suficiente rapidez. En lugar de proporcionar agarre, las placas del embrague flotaban sobre una fina capa de aceite, casi como un neumático haciendo aquaplaning sobre una carretera mojada. El motor subía de revoluciones, pero el coche apenas se movía. Rob explicó: el aceite permanece entre las superficies del embrague en lugar de permitir que se adhieran. Solo había 2 soluciones posibles: volver a desmontar el coche, retirar la caja de cambios y fabricar un embrague completamente nuevo, o confiar en algo que Rob había incorporado en secreto al software de la caja de cambios 20 años antes, en 2006. Rob programó un sistema de adaptación en la ECU de la caja de cambios del Veyron, un sistema diseñado para aprender, adaptarse y ajustar automáticamente la presión y el acoplamiento del embrague según las características del material de embrague instalado. Cada vez que el coche mantenía una velocidad constante del motor, en una marcha específica, durante exactamente 30 segundos, la ECU recalculaba discretamente los parámetros, ajustando la presión, modificando los puntos de acoplamiento y enseñándose a sí misma cómo trabajar con el embrague. Sorprendentemente, Rob escribió este software casi 2 décadas antes de que alguien llegara a necesitarlo. Se convirtió en la solución perfecta para el problema único de Mark. El plan parecía sencillo: conducir el coche, mantener unas revoluciones constantes y dejar que la ECU aprendiera por sí sola. La realidad, sin embargo, no fue tan simple. El tráfico interrumpía continuamente el proceso de aprendizaje. Cada vez que aparecía otro coche, la ECU tenía que empezar de nuevo. Así que el equipo esperó hasta la medianoche de un domingo. Matt, el cámara de Mark y su conductor de pruebas de confianza, salió a recorrer carreteras tranquilas. Condujo el mismo circuito de 2 millas una y otra vez. Quinta marcha, 3000 revoluciones por minuto. Mantener durante 30 segundos, después 4000 revoluciones por minuto, otros 30 segundos, luego 5000 revoluciones por minuto, más tarde sexta marcha y después séptima, repitiendo todas las combinaciones hasta que la ECU completó todos los ciclos de aprendizaje. 40 minutos después, todo cambió. Los cambios de marcha se volvieron suaves. El embrague dejó de patinar y el coche finalmente funcionó exactamente como debía. El software de Rob, con 20 años de antigüedad, hizo exactamente aquello para lo que había sido diseñado. Como dijo Mark,
este coche mejora cada día. Incluso aprende por sí solo. Con el problema del embrague resuelto, solo quedaban 3 inconvenientes. El primero era el cierre de la puerta. El Veyron había entrado en modo antirrobo, dejando la puerta completamente bloqueada tanto desde el interior como desde el exterior. Irónicamente, la solución llegó gracias al Veyron de Matt Armstrong, que había sufrido exactamente la misma avería. Golpeando suavemente el panel de la puerta mientras se tiraba de la manilla y lubricando el mecanismo, que se había secado con el tiempo, el cierre volvió a funcionar. No hicieron falta piezas caras ni herramientas especializadas, solo conocimiento, paciencia y un poco de grasa. Después llegó el turno del alerón trasero. Estaba ligeramente caído debido a un problema con un sensor. Unos casquillos temporales de nylon lo mantuvieron en la posición correcta mientras continuaba la reparación definitiva. Por último, el motor seguía atascado en modo de emergencia, produciendo solo unos 250 caballos de potencia en lugar de más de 1000. El responsable resultó ser unos sensores de flujo de masa de aire defectuosos. Al sustituirlos por unidades Bosso M originales, se recuperó toda la potencia. Y así, el Veyron quedó finalmente terminado. Después de ser propietario del coche desde Navidad y tras 6 agotadores meses, Mark McCann por fin pudo conducir su Bugatti Veyron, no como pasajero ni viendo cómo lo conducía otra persona. Pero, al ponerse al volante del coche por el que tanto había luchado para salvar, todo cobró sentido. Admitió: hace 20 años vi este coche y jamás imaginé que algún día tendría uno. Mucho menos uno que luciera tan bien. Incluso el problema que antes tenía al arrancar había desaparecido y ahora se sentía completamente normal. Todo funcionaba simplemente a la perfección. Entonces llegó la mayor sorpresa de todas. 3 reconocidos especialistas en hiperdeportivos valoraron el coche una vez finalizado el proyecto. Car Harley, el concesionario de lujo que originalmente advirtió a Mark que estaba comprando un coche con una enfermedad terminal. Matt, de Furlonger, quien fue testigo de cada etapa de la reconstrucción. Y Oli y Chris, especialistas en hiperdeportivos y representantes de Mansell United Kingdom. Su veredicto: entre unos 750,000 y 2 millones de libras esterlinas. Uno de ellos incluso dijo: intenta encontrar otro igual. Mark compró el coche por 900,000 libras y luego reveló hasta el último céntimo invertido en reconstruirlo. Precio de compra: 900,000 libra, comisión del intermediario, 5,000 libra, trabajo de Pascal en la caja de cambios, 11,400 libra, aceite de la caja de cambios, 970 libra, viaje a Holanda, 1,690 libra, banco de pruebas personalizado de Rebatex, 10,000 libra, dinero perdido con el estafador de Málaga, incluidos vuelos y hoteles, 7,693 libra, pulido del vehículo, 1,200 libra, comida durante todo el proyecto, 430 libras. Después ocurrió algo casi inaudito. Furlonger no cobró absolutamente nada. Meses de trabajo, completamente gratis. Rob Barnes, el ingeniero que diseñó la caja de cambios, tampoco cobró nada. Andrew, quien ayudó a desarrollar el software de adaptación, también rechazó cualquier pago. Hake, de Osport, quien fabricó el adaptador de la caja de cambios, tampoco quiso cobrar ni un solo céntimo. El coste final del proyecto ascendió a 939,083 libras esterlinas, para un Bugatti Veyron que ahora está valorado entre unos 750,000 y 2 millones de libras. Eso representa una increíble ganancia sobre el papel de entre 810,000 libras y algo más de 1 millón de libras. Pero Mark dejó una cosa muy clara: no voy a venderlo. Significa demasiado para mí. Y eso lo dice todo. Nunca se trató simplemente de ganar dinero, sino de demostrar algo. El Veyron que llegó partido en 2, el coche que Bugatti no quiso reparar, el proyecto que todos calificaban de demasiado arriesgado, ahora está completamente reconstruido y aparcado en la entrada de la casa de Mark McCann. Mark McCann asumió uno de los proyectos automovilísticos más difíciles que se puedan imaginar. Se enfrentó a obstáculo tras obstáculo, se negó a rendirse. Al final, salió victorioso. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar las notificaciones, porque Mark McCann acaba de demostrar que, con las personas adecuadas, los conocimientos adecuados y la determinación de seguir adelante, no siempre necesitas la ayuda de Bugatti para reparar un Bugatti. A veces, simplemente necesitas negarte a rendirte.